La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa, es fundadora de pueblo con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. La capa del viejo hidalgo se rompe para ser ruana y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa, es fundadora de pueblo con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra piel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce Carlos de falda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana. Hola, mi nombre es Luisa María Muriel López, soy licenciada en Artes Visuales, soy formadora de artes plásticas y visuales, trabajo con diferentes poblaciones, entre ellas vulnerables, y ya, no. Bueno, Luisa, ¿cuál es su rol como docente para la transformación social o para crear tejido social? Pues yo creo desde mi campo, que es el arte, que ayuda mucho como en el crecimiento personal y espiritual de los jóvenes con que trabajo, porque pues vienen de contextos muy difíciles, muy duros, y a veces pues yo creo que eso ayuda mucho, como así sea, como a desestresarse en un momento, una hora. ¿Y qué tipo de poblaciones maneja? ¿Podría darnos un ejemplo de ello? Con habitantes de calle, chicos en condiciones muy difíciles, drogadicción. Luisa, nos hablaba usted sobre el trabajo con los habitantes de calle. ¿Cuál es el papel de la educación y del profesor en las calles? Pues yo creería que es intervención, ¿cierto? Pero es muy valioso solamente que ellos estén ahí una hora, digamos, trabajando en algo productivo y que no estén en la calle consumiendo. Eso es algo que pues es más valioso que aprendan o que tengan como algo como resultado, sino el proceso, ¿cierto? El desarrollo de algo ahí en ellos. ¿Y cómo se ha sentido frente a esto? ¿La ha movilizado? ¿Qué tipo de emociones siente cuando trabaja con ellos? Obviamente uno sí se siente afectado porque uno encuentra realidades muy fuertes a veces, entonces sí hay que a veces separar un poquito como lo emocional, no sé, lo personal del trabajo, pero sí. ¿Y qué la inspiró a hacer ese trabajo con ellos? Yo creo que me llega un poquito, como que me afecta que haya realidades como que tan latentes en la sociedad y uno a veces pasa como desapercibido o pasa por encima de la gente que vive pues en la calle. No los ve como personas, solamente como, no sé, algo ahí inerte, no sé. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Duque, soy abogado y actualmente litigo. Sebastián, y desde tu profesión, ¿cuál es tu rol en la educación o cómo percibes la educación acá en Colombia? Bueno, o sea, desde mi profesión hay que partir desde el hecho de que la educación es un derecho fundamental del ser humano. O sea, nosotros solamente por ser seres humanos tenemos derecho a acceder a la educación y pues por lo tanto tenemos que tener las garantías desde la sociedad y el Estado para acceder a la educación. Como abogado y pues normalmente como trabajo independiente no tengo que ver directamente con la educación. Sin embargo, pues yo me formé exactamente porque pues vengo de un proceso educativo, o sea que pues es necesario incluso para mi formación como profesional entrar en el sistema educativo, que exista un sistema en el cual yo pueda aprender esa serie de conocimientos y técnicas que me van a servir para mi desenvolvimiento personal, Y, ¿cierto? Perdón, ¿sientes alguna responsabilidad frente a esto?
Bueno, hay que tener en cuenta que todos tenemos responsabilidad, no solamente con el tema de la educación, o sea, vivimos en una sociedad, hay diferentes temas que nos afectan a todos, la educación, la salud, el trabajo, etcétera, y por lo tanto nosotros como ciudadanos y pertenecientes a una sociedad tenemos que tomar, digamos, ciertas decisiones que nos lleven, digamos, a acceder a, como a para que nuestros derechos, en este caso sería el derecho a la educación, se puedan hacer efectivos. Muchas gracias. Ahora bien, como abogado, sé que existen una serie de normatividades que desarrollan esas políticas públicas que hacen que nosotros podamos hacer efectivos nuestros derechos fundamentales, en este caso la educación. Hay que entender que el ciudadano en común no sabe qué derechos tiene o qué derechos no. O sea, uno escucha muchas veces personas que hablan de la educación como un bien económico, es decir, yo accedo a la educación de acuerdo a mi capacidad económica. O sea, si yo tengo dinero, entonces puedo acceder a una buena educación, pero si no tengo dinero, pues entonces yo accedo solamente a mala educación, que en este caso sería la del gobierno. Que esa es la idiosincrasia que impera en el ciudadano, pero eso mismo tiene que ver porque la enseñanza sobre nuestros derechos fundamentales es precaria. Desde los colegios no nos están enseñando cuáles son nuestros derechos fundamentales, qué derechos tenemos nosotros, no solamente como ciudadanos, sino como personas, y cuáles son los mecanismos por los cuales los podemos defender. Ahí cabe desde mecanismos por los cuales hacer efectivos políticas públicas hasta defender nuestros derechos personales, nuestros derechos, o sea, que nosotros, como particulares, que en este caso serían acciones de tutela o los derechos de petición. Bueno, retomando como tal los elementos de los dos jóvenes de la ciudad de Pereira que nos contaban tanto desde la parte educativa, ¿cierto? Más que todo guiado desde lo no formal, como en el caso de Luisa y en el caso de Sebastián sobre los derechos, creo que es importante retomar como los elementos que nos ha dejado el módulo, ¿cierto? Entre ellos, pues, ver que la educación es como tal un escenario donde se puede hacer transformación social. También podemos aclarar, Miguel, que en el caso de Sebastián, ¿cierto? Él no, aunque no tiene un vínculo o no actúa directamente en esos contextos como nosotros, él aún así reconoce que tiene una responsabilidad por velar porque se cumplan esas políticas públicas que al fin y al cabo nosotros actuamos con. Bueno, Natalia, pues lo vivo desde el proceso de restablecimiento de derechos. Allá en el proceso de restablecimiento de derechos es importante tener en cuenta que los chicos se encuentran en un medio, que es una comunidad como tal, y que debe asumir ciertas prácticas educativas para formar, pero formar para la vida. Entonces, de alguna manera, el propósito de la educación está presente allí. Claro, y es que yo creo que ahorita el reto de nosotros como educadores o como maestros, y más que estamos acá formándonos para ejercernos, ¿cierto? Es ese, ya como en la formación integral, apostarle para la formación integral, realmente no es un proyecto de vida que para el trabajo, y ahí yo voy como a, ¿cuál sería la palabra? A colación, en un trabajo, que si bien es criticado, considerado como una institución que realmente está afuera de la apuesta educativa, pues esos chicos están ahí también. Voy a especificar, Miguel, que yo trabajo entonces en la institución que forma para el trabajo. Es importante pues que la persona que nos está viendo lo pueda comprender. Los chicos que están allá en esa institución están para estudiar, ellos aún no comprenden realmente que van a ir a trabajar, porque nosotros vemos unos modelos pedagógicos, y se puede hablar de eso, y son personas al fin y al cabo, son personas que sienten, son personas que tienen una historia, son personas que narran, son personas que están en una situación de vulnerabilidad, son personas que tienen un proyecto de vida y que precisamente ingresan acá es para que nosotros los podamos orientar y guiar. Entonces allí también el reto es bastante grande, independiente de que esa institución sea considerada en la educación o no. Claro, creo que tocamos como con varios aspectos del módulo que nos decían que si bien hay una parte instructiva, también hay una parte formativa. Entonces, creo que la pregunta que nos orienta acá es cómo podemos también configurar unos escenarios que se presten no solamente
a corresponder a una instrucción meramente, sino también cómo podemos a través de esas instituciones, por ejemplo en tu caso que es esta institución pública de formación para el trabajo, cómo podemos pensarnos una institución que no solamente esté presente en la formación tal vez de lo que pueda llamarse mano de obra calificada, sino también de el apoyo a los proyectos de vida, ¿cierto? A, esas, a esos pensamientos que tienen los chicos mismos y las chicas frente a... Entonces es pensarnos, o una institución que se piensa en los sujetos que son personas, que son agentes, que pueden llegar a contribuir a ciertos cambios, además de formarse, ¿cierto?, en la instrucción de cierto trabajo en particular, sino también como un agente de transformación en sus propios contextos. Lo vería así, notar. Y también que nosotros estamos aprendiendo de ellos a través de la interacción de nuestro quehacer, porque es que día a día yo diría, o me corrige si estoy equivocada, día a día estamos aprendiendo de ellos, en cada momento, en el proceso formativo de ellos, en cada historia, cuando alguien ingresa, no es en mi caso una máquina más, como es concebida en algunas empresas, no es alguien a quien van a cambiarle de pronto su forma de pensar, no es alguien que van a homogenizar, sino que nosotros como psicólogos o como personas que estamos en ese proceso formativo de ellos, ¿cierto?, que hacemos parte como agentes de cambio, si nos podemos considerar así, pues estamos para identificar todo eso y para leerlos. Y eso parte también, y eso lo comprendimos en este módulo y también los módulos anteriores, porque es que no se pueden desligar. Vienen todos del escenario de lo político, del humano, y ahora que podemos todos converger ¿sí? Converger con el educativo, porque es que independiente de que estemos hablando de aquí, no dejamos de ser sujetos políticos, no dejamos de ser agentes de cambios. Claro, y creo que eso es muy importante porque como tal hay que considerar que lo educativo nos va a dar esa posibilidad de reunir esos elementos que tú, Natalia, decías frente a lo político, frente a lo que tiene que ver con el ser humano, ¿cierto? Porque nos sitúa a la final en el asunto de la identidad, del proceso de construcción de identidad, y cómo también tenemos que pensarnos la educación como algo que reconozca desde la interculturalidad como tal estas identidades que de alguna manera han estado marginadas o que de alguna manera no se han visibilizado, ¿cierto? Yo quisiera también, pues, antes de terminar como la reflexión, y es tocar un punto. Muchas veces, tú lo decías ahorita, que es un asunto que es dialógico, porque tanto yo como educador, ¿cierto? O como psicólogo, aprendo de la persona como ellos aprenden de nosotros. Y eso nos sitúa en algo muy importante y que tiene que ver con algunos elementos que se tocan en psicología social comunitaria, ¿cierto? Y es el asunto de cuestionarnos el rol del experto, ¿cierto? Entonces creo y no que solamente psicología comunitaria, ojalá todos los profesionales que estamos inmersos en ese contexto realmente lo aplicáramos, o sea, nos cuestionáramos por nuestras prácticas, porque de ahí parten muchas cosas. Claro, creo que a la final termina por converger mucho de lo que se espera frente al reconocimiento, como decíamos ahorita, de la interculturalidad y de esas particularidades, y también tener en cuenta que hay saberes que son propios de los contextos y que frente a eso tenemos que situarnos como promotores de esa conservación de esas particularidades, ¿cierto? Porque no nos podemos leer desde un modelo económico homogenizador que nos pretende dar unas luces de desarrollo desde una mirada externa, sino que en ese sentido estaríamos mirando un desarrollo que se da desde o incluso oprimida, a lo que hablaba o lo que se refería Paulo Freire, claro, que es
pedagogía oprimida y no liberadora, que es lo que tenemos que apostar. Es que la pedagogía o la educación, bueno, como ambas, porque también tenemos que partir que acá concebimos en el módulo de que la pedagogía es una ciencia. Creo que pues el docente pues, nos explicó muy bien que es una discusión bastante grande, pero podemos concebirla así en este momento. Como dice Pablo Freire Miguel, él habla algo muy importante en su libro La pedagogía del oprimido, y es que para la educación problematizadora, en tanto que hacer humanista y liberador, la importancia radica en que los hombres sometidos luchen por su emancipación. O sea, realmente nosotros acá en este módulo nos llevamos la invitación o el reto, sí, porque sería un reto también para nosotros. Lo que nos lleva a pensar que la diversidad es ese despliegue de lenguajes que nos va a posibilitar articular ese reino de cosas distintas, como lo diría Miguel González, ¿cierto? Para poder nosotros generar una práctica educativa que realmente resalte aquellas cosas que han estado alguna vez olvidadas. Finalmente también, pues la reflexión podemos hablarlo también con lenguajes excluyentes, hablando de esos mensajes que vieron hace unos minutos, ¿cierto? En el video. ¿Cómo podríamos catalogar esto, Miguel? Como categorías, como lenguajes que excluyen, como lenguajes que finalmente dejan al sujeto en una etiqueta. Y que finalmente esto es lo que debemos rasgar y deconstruir para tener un nuevo futuro, una nueva Colombia, una Colombia más humana e incluyente. Bueno, importante también decir que no solamente nosotros solos, sino que para eso también contamos con los más profesionales, como lo vimos en el video. Aunque no son de la maestría, pero nos quieren colaborar y pasamos la voz. Gracias. Muchas gracias. Chao.